Rust es uno de esos lenguajes de programación que no tiene palabra clave null. Hay varios lenguajes de programación donde esta palabra clave no se utiliza, donde no existe como tal el concepto de null. Y en su defensa siguen una escuela que dice que la palabra clave null puede ser un antipatrón, porque a menudo la pones como retorno en funciones para indicar la ausencia de valor, pero luego cuando vas a atrapar ese valor te olvidas de verificar si vale null o no, provocando que haya errores de tipo null exception, null pointer exception o similares cuando tratas de acceder a una variable nula porque no has comprobado antes de referenciar si detrás de esa variable realmente hay algo. La ventaja de utilizar una alternativa, y en el caso de Rust, option, que es lo que propone, es que debido a que se ensucia más el lenguaje, te exige ser más consciente de cuándo una función puede devolver un valor que no esté presente, para así asegurarte de que siempre verificas antes de acceder a él si hay valor o no. Y en el caso de Rust, precisamente, la propuesta que dan es el elemento option, que es una estructura que implementa en Rust lo que otros lenguajes de programación llaman monada option o monada maybe, como por ejemplo Haskell. Se trata de una estructura que de hecho es un enumerado, de hecho está aquí, donde podemos tener dos posibles elementos. El elemento non para representar la ausencia de un valor o el elemento some para indicar que existe un valor. Y de hecho este some lleva en su interior, aunque se ve bastante raro por la notación que tiene, este t, que este t es el elemento que forme parte de esa estructura. Es decir, que al final cuando tú tienes una opción tienes que indicar explícitamente, porque para eso es un enumerado, si tienes un valor y cuál es ese valor o si no tienes ningún valor. Entonces, con esto es mucho más robusto el representar una función que no devuelva algo porque no haya, ya que como tienes que devolver una opción, no tienes un acceso accidental a ese elemento que resulta que no está, sino que tú tienes una opción, por lo tanto tienes que tomar la decisión de si abrir la caja o no, y eso te obliga a ser un poco más consciente de lo que estás programando. Un ejemplo de esto lo tenemos en la misma función find, que es una función, por ejemplo, por decir una de las miles que hay de todos modos. Es una función que forma parte de las cadenas de caracteres, como por ejemplo esta que tengo aquí, la cadena cath, donde si tú llamas al método find y le indicas un carácter que quieres localizar o una cadena de caracteres, lo que hará es devolverte la posición de la cadena de caracteres en la que está ese elemento. Pero claro, ¿qué pasa si tú tienes la cadena de caracteres sola y tú tratas de buscar una ocurrencia de la letra E? En este caso no existe esa ocurrencia, entonces ¿qué se supone que debe devolver la función find? Otros lenguajes de programación podrían decir nulo o podrían decir -1. Y aunque es verdad que en el caso de find y de indexOf precisamente son ejemplos donde la gente ya tiene asimilado que el -1 quiere decir ausencia de valor, sigue siendo devolver un valor trampa que realmente no codifica adecuadamente en formato tipos el hecho de que no hay nada como lo que estás pidiendo. Luego, aquí la propuesta de find es que cuando tú lo asignes, por ejemplo, una variable, vamos a llamarla ocurrencia, te va a devolver un option, en este caso una opción de usáis, para indicar que si hubiese algo dentro de esta caja que todavía no hemos abierto, sería algo de tipo usáis. Sin embargo, esa es la intención, es una caja que tenemos que abrir, no es un valor que a lo mejor vale -1 o vale null si no hemos encontrado nada. Y eso está bien porque te exige tratarlo con más interés. Por ejemplo, el caso más simple sería utilizar la palabra clave match para así confirmar, como si fuese cualquier otro enumerado, qué es lo que hay dentro. Si es un none, para indicar que no hay ninguna ocurrencia, por ejemplo, vamos a decir no ocurrencia, o un some, donde ya podríamos extraer esa ocurrencia utilizando el pattern matching que tiene la palabra clave match, para así determinar que sí hay una ocurrencia en la posición la que sea. Y en este caso, como he dicho, que no va a existir esa ocurrencia porque le he pedido una E, pues me va a decir no ocurrencia. Pero si yo pusiese una letra que sí que sabemos que existe, entonces sí que tenemos ocurrencia. Lo importante en cualquier caso, realmente tampoco tendría que alargar mucho esta explicación. Al fin y al cabo, lo único que quiere decir es que en el caso de Rust, pues cuando tienes un null realmente no existe ese concepto, sino que tienes un option none y ya está. Es simplemente como el null, sin embargo, como veis, es bastante más incómodo de recuperar el valor, lo cual te exige, y esa es la intención original, que tengas que ser más consciente de cuándo el elemento está o no está. Porque claro, si tú tratas simplemente de utilizar el valor ocurrencia, como esto no es un número, sino que realmente es un optional, es una caja, pues cuando trates de utilizarlo te vas a encontrar que los tipos no son los correctos para lo que se supone que tú esperabas. Los tipos son los del option. En cualquier caso, si vas con prisa, la implementación de Option incluye varias funciones que te permiten manipular directamente lo que hay dentro. Por ejemplo, con la función unwrap vas a poder extraer directamente el elemento que forme parte de esa opcional. Es decir, tú llamas a unwrap y te devuelve lo que hay dentro del SOM.
¿Qué pasa si hay un none? Pues que va a dar un panic to programa. Entonces, ten cuidado con esto porque evidentemente va a fallar y va a provocar lo que se supone que llevamos 40 años evitando. De todos modos, existe una alternativa que es utilizar funciones como un wrap all o un wrap or else o un wrap or default, que lo que hacen es que si hay un none dentro de esa ocurrencia, te pueden devolver otra cosa. Por ejemplo, con un wrap or, tú lo que haces es decirle explícitamente cuál es el elemento que quieres que te devuelva en caso de que no esté. Así siempre te va a devolver lo que podríamos denominar un fallback, un valor especial que se devuelve cuando no haya nada para que por lo menos el flujo pueda continuar. Con el wrap or else lo que haces es especificarle directamente un closure con el código que quieres que se ejecute si vale none, de tal manera que se evalúa esa closure y lo que se supone que se devuelva pues es lo que devolvería tu wrap or else. O un wrap on default que, como su propio nombre indica, visto lo que os he contado, lo que haría es tirar en este caso del default si es que está implementando default el tipo T del que forme parte lo que sea que tiene que devolver. O por ejemplo expect, que es como un wrap, pero por lo menos en caso de pánico el error solo puedes especificar, así el mensaje que te muestra es más interesante, pero va a paniquear igualmente. Y eso sería todo. Conclusión, no hay null en Rust. Sin embargo, como has visto en esta lección, tampoco lo necesitas.